A ver, queremos profundizar más en este tema y para eso nos acompaña precisamente uno de los involucrados, ahí el diputado Daniel Farca, que le agradecemos estar junto a nosotros a esta hora. ¿Cómo está, diputado? Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, pues oportunismo, que le daba asco, incoherencia, bueno, hay varias cosas que dijo el diputado Boric. ¿Qué responde a eso? Mire, yo en primer lugar quiero decir que me preocupa el vocabulario y la forma en que Gabriel Boric se refiere a otros parlamentarios, pero fundamentalmente creo que ya está un poco viejo para tener esta omnipotencia adolescente de creer que la vida, la sociedad y Chile partió cuando él llegó. Lo cierto es que aquí tenemos un conflicto complejo, difícil, en donde se requiere responsabilidad, no acusaciones al voleo, ni menos este tipo de descalificaciones, que lo único que hacen es desprestigiar al sistema político, al Parlamento y a los que intentamos colocar un grano de arena para construir un país mejor. Aquí nosotros lo que hemos hecho es, por supuesto, apoyar siempre a los movimientos sindicales junto al diputado Walker y al diputado Silver, pero no hemos puesto del lado de que obviamente corresponde, que es estar al lado de la ciudadanía. ¿Cómo va a ser algo repudiable o algo reprochable que colocamos un recurso de protección para que efectivamente las personas que están esperando 1,5 millones de trámites, 1,5 millones de personas que están hoy día esperando un carnet de identidad, un pasaporte, inscribir un hijo o una hija y, por cierto, terminar con esta discrecionalidad? Nosotros no hicimos esta acción antes porque efectivamente había turnos éticos, había turnos humanitarios. Al ocurrir un anuncio tan desproporcionado, y yo le quiero decir algo muy importante a nuestro juicio, yo luché contra una dictadura que era oprobiosa, que era compleja, que era muy difícil, pero jamás nosotros nos opusimos a los turnos éticos, ni siquiera en un momento tan difícil como fue la lucha contra Pinochet. Por lo tanto, me parece que lo que ha dicho Boric no solamente es repudiable, no solamente es desproporcionado, sino que creo que es propio de una adolescencia que para él ya pasó y que la verdad debería reflexionar respecto a cómo se refiere a la política, a la sociedad y sobre todo a temas tan importantes como el que estamos tratando. Pero lo que pasa es que si rescatamos algunos puntos más allá de los términos en que él los usó y por eso que es bueno que usted también tenga la posibilidad de poder hablar. Él hablaba un poco de la incoherencia en términos que en el gobierno de Sebastián Piñera hubo una movilización de casi 29 días y todos lo apoyaron y ahora que el gobierno de Michelle Bachelet no se está realizando lo mismo. ¿Por qué existirían esas diferencias que a juicio del diputado Boric están ahí sobre la mesa? Mire, yo creo que está tan equivocado que durante muchos días la gran mayoría de los diputados de la nueva mayoría hemos estado al lado de los movimientos sindicales. Lo que pasa es que cuando se corta el hilo de la sensatez y la cordura al decir que no van a haber turnos éticos y que además se va a discriminar, por ejemplo, a personas que no tengan la nacionalidad chilena por sobre las que sí la tienen, o ese tipo de cosas, obviamente junto al diputado Walker y el diputado Silva nosotros decidimos interponer este recurso de protección, que por lo demás lo vamos a reponer porque nos parece que evidentemente se requiere que exista una fórmula en la cual defendamos a las familias chilenas. Yo creo que no hay ninguna inconsistencia, ninguna incongruencia y se equivoca el diputado Boric. Para empezar, porque no hubo, en el caso del paro anterior, un llamado a terminar con estos servicios humanitarios o de emergencia. Y segundo, porque en general, y yo diría en la gran mayoría de los casos, los diputados de la nueva mayoría hemos estado siempre del lado de los trabajadores y de sus sindicatos, pero eso no implica que no tengamos que preocuparnos de la gran mayoría. Mire, nosotros representamos a comunas como Huachuraba, Conchalí, Renca, Pudahuel, Quilicura, en el caso del diputado Walker, a las del norte de Chile, donde obviamente hay muchas personas esperando por un servicio al cual obviamente no tienen otra posibilidad de acceder. Si este no es un paro de un supermercado o una panadería donde uno puede acceder obviamente a un sistema o una competencia que le quede a 2 o 3 cuadras para poder realizar este trámite. Acá hay personas que están perdiendo becas para estudiar en el extranjero, hay personas que están esperando para poder viajar, hay personas que no pueden inscribir a sus niños como cargas familiares, hay personas que han tenido que lamentar la pérdida de un familiar y no pueden realizar los trámites, obviamente, mortuorios. Entonces, obviamente entendamos que este no es solamente una cosa de los 130.000 autos que nos han inscrito, sino que efectivamente está afectando a las familias chilenas. ¿Y a quién afecta más? A las más vulnerables. Entonces, yo entiendo de una manera muy distinta, y por eso que me parece tan grave lo que ha dicho el diputado Boric, porque no tiene ni compasión, ni misericordia, ni sin ningún tipo de empatía por la gente a la cual él también debería representar en Punta Arenas, que efectivamente también sufre los embates de esta huelga, en la cual, digámoslo con todas sus letras, las personas terminan siendo rehenes de un proceso en el cual no tienen ningún rol que jugar, porque ¿qué posibilidades tienen ellos de incidir en la solución del problema? Ninguna. Sin embargo, son los grandes afectados. Es por eso que nosotros queremos, obviamente, propiciar una fórmula
en la cual los trabajadores del sector público tengan en adelante un sistema en el cual puedan negociar y puedan movilizarse, pero sin afectar a los usuarios, porque aquí entendamos esto de una manera responsable, de una manera moderna. Tenemos que tener movilización, tenemos que tener dirigencia sindical, pero obviamente en el Estado hay cosas que tienen que funcionar de una manera distinta a la empresa privada. Ahora, diputado, haciendo, no sé si me da culpa, pero en teoría uno podía entender quizás o comprender desde el punto de vista político o de las fuerzas sindicales que en el gobierno de Sebastián Piñera quizás una movilización de ese tipo sea esperable. Pero en un gobierno de Michelle Bachelet que en teoría hay una sensibilidad mayor hacia el mundo sindical o hacia ciertos temas que se han planteado durante ya hace más de un año, es extraño que se genere una movilización de este tipo. A su juicio, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el mea culpa? ¿Qué pasó acá que llevamos toda esta cantidad de días y todavía no hay solución? Mire, yo creo que hay una intransigencia de algunos dirigentes sindicales. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos, de generar una situación que a mi juicio era un puente de plata para poder acceder a una conversación. Lamentablemente ellos no concurrieron a esa citación a la cual mismos solicitaron. Por lo tanto, yo creo que hay una intransigencia. Por cierto, las cosas en la vida generalmente no son ni blancas ni negras y tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que optimizar y mejorar en nuestro gobierno. No cabe duda de eso. Pero decir que el gobierno de la presidenta Bachelet no ha estado abierto al diálogo o que el gobierno de la presidenta Bachelet no ha estado siempre disponible para buscar una solución al tipo de conflictos de naturaleza sindical que hoy día nos aquejan, es simplemente ser mucho más que irresponsable. Porque aquí hemos visto una ministra de Justicia con las puertas abiertas, Javiera Blanco, en distintas oportunidades llamando al diálogo. Hemos visto a un director nacional que asume hace pocos días atrás y dice, por favor, volvamos a trabajar y sentémonos a conversar para poder solucionar esto. Y hay una oferta sobre la mesa de que estos bonos efectivamente se paguen en un año posterior al que efectivamente en un momento fueron tratados o abordados. Yo creo que evidentemente pueden haber puntos de vista distintos al respecto, pero lo que tenemos que tomar en cuenta, y aquí yo creo que tenemos que ser sumamente responsables y tenemos que dar la cara a la ciudadanía, es que nosotros siempre tenemos que estar del lado de la gente, del lado de las personas que representamos. Y en esto no tenemos dos miradas, y por eso junto al diputado Walker y al diputado Sisto vamos a insistir en que los turnos éticos tienen que funcionar, los turnos humanitarios tienen que ser parte de cualquier sistema en donde existe una huelga. Y, por supuesto, nuestra preocupación fundamental son las familias chilenas y las que más sufren son las que, evidentemente, han sido más postergadas en este conflicto. Si hay un mea culpa que hay que hacer, si se pueden hacer las cosas mejor, por cierto, siempre lo estamos haciendo, siempre estamos evaluando, pero yo como diputado de la nueva mayoría, en este caso particular, tengo la opinión muy certera de que la ministra Blanco y el director del Registro Civil ha estado siempre dispuesto al diálogo, siempre con las puertas abiertas. Y lo que necesitamos es que impere la cordura, que se vuelva a trabajar, que se vuelva a una mesa de negociación, que efectivamente se abra el diálogo y que ese diálogo conduzca a una solución en donde evidentemente después de 29 días seguimos en un conflicto donde, digámoslo también con todas sus letras, 1,5 millones de situaciones quedan pendientes. ¿Y cuántas familias chilenas hoy día están esperando que uno de estos trámites culmine? ¿Cuántas personas están durmiendo en las afueras del registro civil esperando por este trámite? Eso es inadmisible, eso también es incongruente, también es inconsistente y a nosotros nos preocupa más que cualquier otra cosa. Es que eso mismo, diputado, por las mismas personas que están en estos momentos hace ya varios días esperando afuera, durmiendo para poder hacer algún trámite, es que hago la siguiente pregunta. Nosotros podemos estar conversando acá, yo le pregunto, usted me responde, está efectivamente una idea bastante clara de parte suya, hemos escuchado a otros parlamentarios, pero sinceramente quizás a muchos de los que están afuera les importa bastante poco, porque definitivamente no pueden hacer sus trámites. Entonces en ese sentido, ¿por qué después de tanto tiempo no se ha logrado, insisto, una solución? ¿Qué está pasando acá? ¿Hay un aprovechamiento? ¿Qué está pasando con el mundo sindical? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para que una situación de este tipo no se repita en otras áreas del aparataje estatal? Porque si no, claramente si esto se replica, los problemas podrían ser mayores. Bueno, yo no quiero creer, como han dicho algunos, de que aquí haya un objetivo político por parte de algunos dirigentes sindicales o un objetivo incluso de doblarle la mano a la nueva mayoría y, por supuesto, hacerle el juego a la derecha. No creo que ese sea el objetivo, espero y tengo la esperanza, reitero, de que eso no sea así. Si es de esta forma, no solamente es lamentable y repudiable, sino que además es un daño mismo, no solamente al propio movimiento sindical, sino que a todos los que nos dedicamos al tema público. Y por otro lado, usted tiene razón, yo creo que aquí hay que buscar los caminos, hay que buscar las fórmulas, pero cuando veo a una ministra, Javiera Blanco, reiteradamente, en varias oportunidades, durante varios días, decir, por favor, sentémonos a conversar, busquemos una manera de llegar a un acuerdo para que ustedes tengan parte de lo que están pidiendo. Estamos viviendo, y usted lo sabe muy bien, un momento de conflicto y estrechez económica producto
de situaciones internacionales que nada tienen que ver con nuestro país. Probablemente eso también ha afectado las arcas fiscales y el propio presupuesto de la Nación. Hemos estado viendo, y usted también ha sido testigo, de que en distintas subcomisiones de presupuesto hemos votado, incluso parlamentarios de la nueva mayoría, en contra del propio presupuesto porque consideramos que no están colocándose los recursos adecuados en las partidas más pertinentes. A mí particularmente me preocupa, por supuesto, el tema salud, me preocupa el tema de seguridad ciudadana, que duda cabe, y estamos en muchas otras cosas que nos preocupan y que son urgentísimas. Por supuesto, los trabajadores tienen el derecho a tener una mejor remuneración, pero esta no es la fórmula. La fórmula no es colocar como rehén a la persona que necesita hacer un trámite. Y usted lo dijo muy bien, a la persona que está esperando hoy día por un trámite, lo único que le importa es que esto se solucione. Y por eso yo hago un llamado y ofrezco nuevamente a los dirigentes sindicales, tanto el diputado Gabriel Silver como el diputado Walker, como yo, estamos dispuestos a ser garantes de una solución, estamos dispuestos a sentarnos a la mesa todo el tiempo que sea necesario para trabajar con ellos una solución, con los dirigentes sindicales y con las propias autoridades del Ministerio de Justicia. Pero para eso se requiere una voluntad de negociar, una voluntad de tener la oportunidad de buscar una solución. Y nosotros, lamentablemente, hasta el día de hoy no lo hemos visto. Y quiero ser también muy franco. ¿Por qué nosotros en el día de ayer interpusimos este recurso? Porque se dijo que no iban a haber turnos éticos y que no iban a haber turnos humanitarios. Y esa fue efectivamente a nosotros la gota que rebalsa el vaso. Es decir, es ahí cuando nosotros entramos colocando un recurso de protección en favor de las personas que están hoy día esperando estos trámites. Ahora, raya para la suma. Necesitamos, como bien se dice, una oportunidad. Espero yo que después de esta marcha de la ANEF, que en su legítimo derecho está, por supuesto, de hacerla, se den las posibilidades, se den las oportunidades, pero esto tiene que ver con que también la presidenta de esta organización ponga un granito de arena y esté dispuesta a conversar y a dialogar de manera abierta, de manera transparente y en función no solamente de sus requerimientos y de sus necesidades, sino de las oportunidades y de las posibilidades que efectivamente el gobierno tiene. Y también déjeme decirle una última cosa, aquí no se puede solamente decir que uno va a conversar con tal o con cual autoridad. Si hay una voluntad de la ministra de Justicia de colocar interlocutor, yo creo que lo menos que puede hacer la dirigencia sindical es sentarse a negociar con esa autoridad. ¿Cómo es posible que hoy día la respuesta sea vamos a negociar con tal o cual ministro y con este sí y con este no? Entonces, si existe voluntad real, uno se sienta a negociar con quien corresponda o con quien la autoridad del gobierno en este momento esté solicitando o colocando como interlocutor. Bueno, diputado, le queremos agradecer haber estado a esta hora de la noche. Que esté muy bien. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de responder. Y le repito, una última cosa con respecto al cómo nos tratamos, al cómo hablamos. Yo no hago acusaciones al voleo. No me gusta hacerlas y por eso no voy a retirar ninguna de las que a diario llegan sobre Boric o sobre cualquier otro parlamentario porque es un deporte muy popular en nuestro país. Pero sí hago un llamado, y lo he hecho siempre, a la cordura, a la mesura, a la responsabilidad, al trato fraterno. Uno puede tener grandes disputas, muchas diferencias, pero hay una cosa en la cual la política solamente se engrandece, que es tratarnos con respeto, con la formalidad que esto requiere y sobre todo por respeto a las personas que representamos. Y mire, aquí no es solamente un problema entre nosotros, es que decir que a alguien le da asco, a mí me dan asco muchas cosas, pero particularmente tendría mucho recato y mucho cuidado en decir eso de otras personas que han sido electas democráticamente y que juegan un rol hoy día en el Parlamento. Creo que aquí Boric se ha equivocado de manera grosera y espero que tenga la capacidad de reflexionar y obviamente también que no se consiga comportando como un adolescente. Muchas gracias, diputado. Que esté bien. Buenas noches, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, hasta ahora regresamos dentro de muy poco.